Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtualedo.es, amplificador operacional 76. Vamos a hablar del convertidor de voltaje a corriente. La idea es, aplico aquí un voltaje y se convierte en una corriente que pasa por aquí. Y la corriente y el voltaje son proporcionales. Según el voltaje que ponga, pues habrá más o menos corriente. Un convertidor de tensión a corriente como este se cumplirá el momento en que la intensidad que pasa por aquí, vamos a llamar esto, será la intensidad 1 y la intensidad L, la que pasa aquí por la carga, low. Será un convertidor de tensión a corriente si no depende de la carga. Independientemente de la carga que yo ponga aquí, el voltaje y la intensidad son proporcionales. Lo haremos luego con un caso ejemplo. Primero, entonces nos pregunta si el voltaje de la entrada es 7 voltios, aquí tengo 7 voltios, ¿cuál es el mayor hallar ZL, la carga máxima, la resistencia e impedancia de la carga máxima, para que esto funcione como un convertidor de tensión a corriente, o sea que no depende la corriente que pasa de la carga que pongo aquí. Y el voltaje de alimentación es más o menos 15 voltios. Lo primero que hacemos es aplicar principios. Siempre hemos calculado habitualmente que la salida es igual al voltaje de alimentación. Normalmente siempre hay una pérdida. Entonces vamos a poner si el voltaje aquí es de más 15 voltios y menos 15 voltios, que pierde un voltio. Y la salida al máximo es 14 voltios. Aquí tengo 14 voltios positivos y 14 negativos es el máximo de salida. Aquí tengo más 15 y aquí tengo menos 15, y cuando esto está en on sale más 14 y cuando está en off menos 14 voltios, voltaje aquí. Entonces vamos a copiar el circuito, copiamos solo el circuito. Bueno, entonces esto se llama la función de transferencia. Función de transferencia, podemos apuntar aquí, función de transferencia que me relaciona voltaje de salida en función del voltaje en la entrada. En este caso, la pendiente de aquí es la amplificación, es ZL partido por R1. La pendiente de esta recta, bueno, vamos a hacerlo con la fórmula. ¿Cuál es en amplificador inversor? V0 es igual a la señal en la entrada negativa por la amplificación negativa. Señal en la entrada negativa, Vs, es antes de la resistencia, y la amplificación negativa siempre es menos Rf entre Ri. En este caso Rf vale ZL y Ri o R1. Y nos queda esto, y esta es la curva de transferencia. Hemos dicho que esto va creciendo. Bueno, propiamente sería opuesto, como es negativo, cuando el voltaje sube, esto tendría que estar dibujado al revés. Cuando el voltaje es positivo, el de salida es negativo. O sea, propiamente tenemos que dibujarlo al revés. Lo hacemos así por comodidad, pero propiamente sería, como es inversor, cuando es positivo esto sale negativo. O sea que habría que dibujarla propiamente, tendría que venir así, y esto iría así y al revés. Voltaje positivo, la salida negativa. Bien, pero las pendientes y todo es lo mismo. Entonces vamos a comprobar con un caso que es un convertidor de tensión a corriente. Entonces veremos que el máximo de salida será 14 y menos 14 voltios para este caso. Hemos dicho que esto es un convertidor de tensión a corriente, convertidor voltaje, tensión, corriente, si la carga y su L no depende, no es función de ZL. O sea que independientemente de la carga, la corriente que pasa es la misma, solo depende del voltaje de entrada. Entonces copiamos el circuito y no nos va a caber. Insertamos nueva página y aquí copiaremos este circuito con la idea de ahora cambiar las resistencias para ver si es un convertidor de tensión a corriente. Nos haremos aquí, nos falta poco. Aquí vamos a suponer que esto vale, por ejemplo, esta es 10K. Aquí ponemos 5 voltios. Y aquí ponemos las dos resistencias para ver qué pasa lo mismo. Una de 50K y otra de 100K. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver, en la intensidad I sub 1 igual a intensidad sub L. Intensidad sub 1, voltaje inicial, esto es tierra virtual, 0 voltios, negative feedback, esto es 0 voltios, 5 menos 0, 5, y sub 1 son 5 voltios, partido por la resistencia que es 10K. Esto es 0,5
miliamperios. Y sub L es la que viene por aquí. Como toda la que entra por aquí es la que pasa por aquí porque no entra en el pin inversor, tienen que ser iguales. Y sub L es menos V0 partido por, en este caso, 50K. 0,5 igual a menos V0 entre 50K. De aquí puedo despejar V0, que es 50 por 0,5, 50 por 0,5 igual a 25, menos 25 voltios. Bueno, esto no es posible porque está a la máxima saturación, es más 15 menos 15. Pero si fuera más 30 y menos 30, entonces sí sería posible que el voltaje en la salida fuera menos 25 voltios al añadir esto. Lo que queremos ver es que la intensidad es constante. Aquí pasan 0,5 miliamperios. ¿Qué pasa? Y estos 0,5 pasan por aquí. Al pasar 0,5 miliamperios hacia aquí y 0,5 aquí, si la resistencia es de 50, pues caen 25 voltios. Aquí caerían 25 voltios. Y si es de 100, pues caerían 50 voltios, el doble, todavía más. Pero la intensidad que pasa por aquí es la misma si yo no modifico. Aunque yo modifique la resistencia aquí, la intensidad 1 sigue siendo 0,5. Por eso es un convertidor de tensión a corriente. Si yo aplico 5 voltios, me salen 0,5 de corriente. Y si aplico 4 voltios, pues 4 voltios entre 10 me saldrán 0,4 amperios. Y si pongo 3 voltios, pues 0,3 miliamperios. Si pongo 6 voltios, siempre y cuando repetimos que esto, el valor este, de un valor aquí en la salida que esté dentro de los límites de saturación. Para el caso concreto que nos piden ahora, vamos a borrar estos casos que hemos hecho, ¿vale? Y ahora nos dicen, tenemos 7 voltios en la entrada y nos pide cuál es el valor de la resistencia que tenemos que poner aquí para que esto cuadre, quiere decir que salga entre más 14 y menos 14 voltios. Entonces, aquí tengo 7 voltios, es lo que me dice el problema, y aquí tengo la resistencia de 10K. Voltaje en la salida es menos RF partido por RI por voltaje en la entrada. Voltaje en la salida sabemos que tiene que ser más menos 14 voltios. Menos RF es el valor, o ZL, el valor que estoy calculando, la resistencia de feedback, entre R1 que vale 10K por el voltaje en la entrada que es 7 voltios. De aquí despejo ZL queda, pues cuando esto es más menos 140, quito las K y me quedan miliamperios, entre 7. Esto es igual a menos ZL. 140 entre 7 me da 20. O sea que ZL tiene que ser, el menos es de inversor, más menos 20. Z menos 20K. La Z viene en K. ¿Vale? El menos se refiere al que el voltaje aquí cae. Entonces la resistencia no tiene sentido que sea menos 20K. La resistencia es siempre positiva. La resistencia será de 20K. Si aquí pongo una resistencia de 20K, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ponerlo aquí, 20K. Aquí tengo 20K y 10K. ¿Cuánto está amplificando? 20 entre 10, el doble, por 2. Si aquí pongo 7 voltios, saldrá menos 14 porque es negativa, vale, es correcto. Si aquí pongo 7 voltios, el máximo voltaje que puede salir es menos 14 voltios en negativo. O llegaría hasta menos 7 voltios, quedaría 14 en positivo. Si yo me paso de esta resistencia, aquí ya no será un convertidor de tensión y corriente porque no se mantendrá que la intensidad que pasa por aquí, que es la misma que pasa por aquí, depende del voltaje. Vamos a ver qué intensidad pasa por aquí. Pues 7, intensidad 1 es voltaje entre resistencia. 7 entre 10K. 7 entre 10 da 0,7. Aquí tengo 0,7 miliamperios. De 0,7 por 10 caen 10 voltios. Claro, cae 7 voltios, 0,7 por 10, 7 voltios menos 7, 0, tierra virtual. Y aquí estos 0,7 que vienen por aquí pasarán por aquí, o sea que puedo dibujarlos aquí. Aquí tengo 0,7 voltios, 0,7 miliamperios. 0,7 miliamperios por la resistencia he puesto 20K, me caen 14 voltios, menos 14. Aquí caen 14 voltios. Si aquí tengo 0 y caen 14, aquí tendré menos 14 negativo. Como todavía estoy justo en el límite de la función de transferencia, pues el menos 14 que es esto de aquí, estos serían 7 voltios. A los 7 voltios, con la resistencia aquí de 20K y esta aquí de 10K, pues todavía funciona. Si me pasara y pusiera una resistencia mayor, pues ya no llegaría a la saturación y no estaría dentro de la zona esta, que es la que sirve
sería el convertidor de tensión a corriente. Solo es un convertidor de tensión a corriente, quiere decir que la corriente es proporcional al voltaje si estamos en la zona lineal no saturada.